La ciudad busca en otro lado el espacio que necesita para su crecimiento. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 27 ordinaria, celebrada el jueves 8 de marzo del año en curso. Señoras y señores ministros, está a su consideración el acta. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueba. Queda aprobada el acta. Continuamos, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 10/2014, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 11/2014, presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Segundo, se reconoce la validez constitucional de los artículos 132, fracción séptima, 147, párrafo tercero, 148, 153, párrafo primero, 155, fracción decimotercera, 251, fracciones tercera y quinta, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. Conforme a las consideraciones plasmadas en los apartados 6.1, 6.2, 6.6 y 6.7 de esta sentencia. Tercero, se reconoce la validez constitucional del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, en términos de la interpretación conforme contenida en el apartado 6.3 de esta sentencia. Cuarto, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 249 únicamente en la porción normativa que señala decretará o, en términos del apartado 6.4 de esta resolución. 303, conforme a lo explicado en el apartado 6.5, 355, párrafo último, según se justifica en el apartado 6.8, y 434, párrafo último, conforme a lo señalado en el apartado 6.9, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. Y quinto, publiques esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos, diarios y gacetas oficiales de todas las entidades federativas y en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta. Gracias, señor secretario. Pongo a su consideración, señoras y señores ministros, los 5 primeros apartados de esta propuesta, que son respectivamente el apartado de antecedentes, el de competencia, el de la oportunidad, la legitimación y el de improcedencia. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Nada más en improcedencia, porque así viene, a pesar de que podría haberse tratado en el fondo por la naturaleza, sí. Yo quiero separarme y votaría en contra de que no se sobresea sobre los artículos 303 y 355 porque fueron reformados con posterioridad y es evidente que son nuevos actos legislativos. Yo entiendo que está construido con el criterio de la mayoría y así lo respeto, pero yo no he compartido ese criterio aún en materia penal. Consecuentemente, por eso yo me separaría de que no se sobresea sobre esos actos. Bien. ¿Alguien más, señores ministros? ¿No hay más observaciones? Entonces, vamos a tomar la votación nominal para que el señor ministro determine su voto. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro Cosío. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González Sales. Okay, con lo indicado con el proyecto. Señor ministro Saldívar de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro Pablo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Estoy a favor. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayan. Con el proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. También con el proyecto.
Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de los primeros apartados hasta el número 5 de este proyecto, salvo por lo que se refiere a la propuesta de no sobreseer en relación con los artículos 303 y 355 impugnados, respecto a lo cual vota en contra el señor ministro Franco González Álvarez. Bien. Señor Sí, señor presidente, yo me quisiera agregar a la votación en el sentido que manifestó el señor ministro Franco. Hemos votado los dos en esta situación. Gracias. Gracias. ¿Serían 9-2 entonces? Sí, sí. Si no hay más, pasamos entonces, señor ministro Lainez, Gracias, al ministro. análisis del asunto, por favor. Gracias. Señoras y señores ministros, el proyecto de sentencia que someto a su consideración tiene el propósito de servir de guía para la discusión y decisión sobre la constitucionalidad de 9 temas contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que fueron impugnados cuestionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el entonces IFAI, el Instituto Federal de Acceso a Información y Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como ustedes saben, en el año 2008, el Poder Constituyente aprobó una reforma que, debemos admitirlo, no toleraba más demora: la transformación de nuestro sistema de justicia penal. El sistema inquisitorio mixto no tenía más cabida en el México de hoy, y menos ante una sociedad mexicana más alerta, más informada, más dispuesta a exigir sus derechos. Se introdujo entonces a nivel constitucional el sistema de justicia penal acusatorio, con principios fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa adecuada, a ser juzgado en breve tiempo y en audiencia pública, con la presencia siempre del juez, así como la participación de las víctimas como sujetos en las causas penales y la posibilidad de que impugnen las decisiones que se vayan dando durante los procedimientos, entre muchos otros principios. Podríamos afirmar que esta reforma fue la antesala de la más amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. La implementación de la reforma penal resultó ser una labor titánica y por lo mismo se idearon esquemas para su entrada en vigor de manera gradual. La responsabilidad recayó tanto en la Federación como en cada una de las entidades federativas, quienes debían, en el ámbito de sus jurisdicciones, llevar a cabo modificaciones legales y demás acciones necesarias para la eficiente implementación del nuevo modelo. Sin embargo, en el año 2013, el Constituyente Permanente encontró que para fortalecer el Estado de Derecho, proteger los derechos humanos y evitar una situación de desigualdad jurídica entre los habitantes del país, era necesario contar con un código procesal único en lugar de que cada una de las 32 entidades y la Federación tuvieran su propia legislación adjetiva penal, con el fin de facilitar los criterios jurídicos homogéneos y equilibrados para todo sujeto de un proceso penal en todo el territorio nacional. En consecuencia, se otorgó al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para emitir la legislación única en la materia. En marzo de 2014 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigor ya de manera generalizada en el país en junio de 2016. La regulación única del proceso penal a nivel nacional es sin duda fundamental para alcanzar los objetivos trazados desde la reforma de 2008. Pero debemos reconocer que constituye tan solo una pieza dentro del complejo andamiaje jurídico e institucional necesario para ello. La confianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración y administración de justicia deja mucho que desear. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2007, llevada a cabo por el INEGI, el 93% de los delitos cometidos en el país no se denuncia o no motiva el inicio de una investigación por las autoridades. La ciudadanía sigue pensando que hacerlo resulta más que nada una pérdida de su tiempo.
De las denuncias que sí se presentan, en el 35% de los casos no se abre una averiguación previa o carpeta de investigación. Ante este escenario, es claro que el Estado mexicano debe recorrer aún un largo camino para alcanzar y llenar las expectativas ciudadanas en esta importante reforma al sistema penal. El día de hoy corresponde al Tribunal Constitucional de México contribuir a la consolidación del nuevo sistema mediante la determinación de los criterios que habrán de regir en esta materia para todos los tribunales del país. Con ello, se pretende generar mayor seguridad jurídica en la aplicación de nuevas figuras e instituciones jurídicas incluidas en el Código Nacional y a promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas sometidas a una investigación o juicio criminales, así como de las víctimas u ofendidos por el fenómeno delictivo. Dicho lo anterior, propongo iniciar la discusión del primer tema, que es la inspección de personas y de vehículos. La pregunta que se plantea a este tribunal en pleno ¿es constitucional que la policía pueda realizar la inspección de personas y de vehículos en la investigación de los delitos sin que se exija que cuenten con orden escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder? La Comisión Nacional de Derechos Humanos argumenta que la regulación sobre inspecciones en el Código Nacional resulta inconstitucional al permitir que se lleven a cabo en la investigación de los delitos sin que se cuente con orden escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder conforme al artículo 16 de la Constitución, pues sostiene se trata de actos de molestia que afectan la intimidad y vida privada de las personas. A su parecer, las inspecciones bajo estas circunstancias permiten a los policías motu propio inspeccionar a cualquier persona o vehículo de manera discrecional y arbitraria y de manera indirecta detenerlos con igual arbitrariedad. Además, afirma que se ignora el mandato del artículo 21 constitucional que establece que la policía siempre actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público. Por lo que hace a la inspección de vehículos, aduce que no se prevén las circunstancias de modo, tiempo, lugar y procedimientos en que se pueden realizar, lo que impide su eficaz aplicación y que ello vulnera diversos principios constitucionales, tales como el de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como la exacta aplicación de la ley penal. Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma que es inadmisible que estas inspecciones, en los casos que prevé el Código, puedan llevarse a cabo de manera forzosa. El proyecto de resolución que pongo a su consideración pretende desarrollar de manera clara y detallada las exigencias constitucionales que deben colmarse para que la práctica de una inspección no sea violatoria de derechos humanos. Se explica la forma y términos en que los agentes de seguridad pública deben actuar en situaciones que ameriten o requieran la ejecución de una inspección. El proyecto parte del hecho de que la policía es ahora un eje central en la investigación. Pasó de ser un mero auxiliar instrumental del Ministerio Público sin mayores capacidades o aptitudes de indagación criminal a constituirse en figura esencial del proceso. En tanto, se le confirió de manera directa la facultad investigadora, si bien refrendando que el fiscal continuará al mando y conducción de la investigación de los delitos. Hoy, conforme al régimen vigente, el artículo 105 del Código Nacional
El Código Nacional de Procedimientos Penales señala como sujetos de procedimiento penal la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Es así que la policía es pues parte, sujeto dentro del procedimiento penal. El fiscal, por su parte, deja de ser una figura que actúa forzosamente en el campo, ya no es el detective, ya no es necesaria su participación e intervención directamente en la investigación, en la recolección de datos, en la custodia de la cadena delictiva, en la realización de técnicas de investigación. Bajo la óptica del nuevo sistema de justicia penal, el Ministerio Público conduce y manda la investigación desde el punto de vista jurídico y estratégico, constituyéndose en asesor jurídico de la policía en lo relativo a la legalidad y admisibilidad en juicio de las actuaciones y resultados de las técnicas de investigación practicadas. La pertinencia y relevancia de realizar ciertas actuaciones o técnicas que contribuyan a la eficacia de la investigación. Solicitar específicamente otros actos de investigación que complementen la teoría del caso que se viene desarrollando y, en general, vigilar desde el punto de vista jurídico que los datos de prueba aportados por la policía y sus actos se hayan realizado conforme a derecho. Si bien el fiscal ya no investiga directamente, no se desentiende de esta crucial etapa del proceso penal y juega un papel de supervisión jurídica en la evolución de la investigación, ya que es él quien deberá construir la imputación o acusación correspondiente y presentarla ante el juez. Por ello, nos enfrentamos a un cúmulo de competencias que no pueden ser valoradas o analizadas en una óptica o bajo principios pertenecientes al sistema de justicia penal precedente y hoy abandonado, sino que su estudio exige estándares propios, acordes a la composición, diseño y contexto normativo y a la naturaleza y fines de las distintas etapas y figuras del nuevo procedimiento penal mexicano. Ante este escenario, observamos que los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consistente en que los policías deban contar con una orden escrita previo a la realización de una inspección, parten de una interpretación constitucional que obedece al anterior sistema de justicia y, por lo tanto, se propone que sean infundados los argumentos de inconstitucionalidad en este punto. Si bien a primera vista las inspecciones que nos ocupan pudieran encuadrar en la categoría de actos de molestia, en virtud de que no constituyen una privación definitiva del derecho a la libertad o integridad personal, sino su menoscabo temporal, lo cierto es que existen afectaciones momentáneas a la libertad que no se ubican dentro de dichas categorías conceptuales y que deben cumplir con otros parámetros para validar su constitucionalidad. Atendiendo a las facultades del agente estatal de que se trate, las circunstancias en que debe o puede ejercerlas y los fines y objetivos que con ellas se persiguen en el contexto constitucional, cumpliendo al efecto con el principio de legalidad. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ya ha abordado varias de estas temáticas y ha determinado que pueden existir ciertas afectaciones momentáneas a la libertad de movimiento, la libertad deambulatoria o de circulación, que deben cumplir con parámetros de regularidad, constitucionalidad propios. Son los llamados controles preventivos provisionales. Los controles provisionales preventivos son restricciones a la libertad deambulatoria que tienen fundamento en el artículo 21 constitucional
que establece las facultades en materia de seguridad pública que se otorgan a los agentes de la policía, es decir, en la prevención, investigación y persecución de los delitos, y tienen como finalidad dichas actividades. Estos controles no implican la detención de una persona entendida como su captura por el agente estatal y su retención, reclusión o encarcelamiento por un periodo de tiempo prolongado, sino una restricción temporal o momentánea a esa libertad deambulatoria o de movimiento, también conocida como libertad de acción. En tal contexto, encontramos que la inspección de personas y sus posesiones, incluyendo vehículos, constituye un control preventivo provisional que se encuentra autorizado constitucionalmente en la investigación de delitos y cuyos parámetros de validez, a los que me referiré más adelante, derivan de la propia Carta Magna. En efecto, si en el marco de la reforma al sistema de justicia penal, el Poder Constituyente expresamente dispuso que la policía se convierta en un elemento central en las indagatorias criminales, en lugar de servir como un simple ejecutor del Ministerio Público, es incuestionable que la realización eficaz de esa elevada responsabilidad debe conllevar necesariamente la facultad para desplegar e instrumentar las técnicas y actos de investigación conducentes para desentrañar la verdad de los hechos y obtener o confirmar indicios que permitan, ya en la fase judicial, vincular a proceso. Ante este escenario, no cabe duda de que las inspecciones son y deben ser una tarea primordial y connatural a la función investigadora de los delitos, por lo que constituyen una restricción admisible constitucionalmente al derecho de libertad deambulatoria. Sin embargo, en un Estado constitucional de derecho como el mexicano, no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda limitar el ejercicio de esta libertad sin razones objetivas que sustenten tal afectación. Por tanto, para que las inspecciones que realice la policía sean constitucionalmente válidas, debe existir, previo a su práctica, la sospecha razonable de que en ese momento los sujetos estén cometiendo un delito, es decir, que se esté en presencia del delito flagrante. También se permitirá la inspección cuando exista sospecha razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Estos son los dos casos, que en el que el propio Código autoriza la realización de inspecciones: flagrancia o bien para cerciorarse de que un individuo oculta entre sus ropas o lleva adheridas a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con un hecho considerado como delito que se investiga. En este caso, ya dentro de una investigación criminal. El requerimiento de que se acredite una sospecha razonable no es menor y no debe confundirse con una mera suposición subjetiva carente de datos objetivos que sustenten la procedencia constitucional de la inspección como control preventivo provisional. La sospecha razonable es central. Sin ella, la inspección se vuelve arbitraria y por ende violatoria de derechos humanos. De ahí que los agentes de seguridad pública deberán contar con los datos e informes necesarios para acreditarla, y los jueces habrán de ser especialmente rigurosos en el escrutinio judicial de estas medidas. La sospecha razonable no puede justificarse por cualquier circunstancia abstracta, como la apariencia física de la persona, su forma de vestir, hablar o comportarse. No puede derivar de una simple sospecha que provenga de un criterio subjetivo del agente basado en la presunción de que, por la simple apariencia del sujeto, es posible que sea un delincuente. Al reportar la inspección y para efectos de control judicial respectivo, el agente policial
deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba apenas en el momento anterior de su aproximación o acercamiento al sujeto que lo llevaron a concluir objetivamente que se encontraba ante una sospecha razonable de que se cometía un delito o de que portaba dentro ya de una investigación los instrumentos del delito. No sería admisible, por ejemplo, sustentar judicialmente ante el juez de control el control preventivo bajo el argumento de que la policía cuenta con facultades o competencias constitucionales en la prevención e investigación de delitos. Igualmente sería intolerable justificar una inspección bajo corazonadas o porque se veía sospechoso o aduciendo amplia experiencia policíaca o protocolos de actuación generales. No debe verse, así lo propone el proyecto, como un mero requisito formalístico que pueda ser completado en un formato sin el debido esmero intelectual correspondiente. La sospecha razonable debe acreditarse caso por caso de manera individual y según las circunstancias fácticas que rodean la actuación de que se trate. Aunado a lo anterior, se considera que la intensidad o forma en que el agente de policía realiza la inspección también cae bajo el examen judicial correspondiente. Ante la descripción de las circunstancias, hechos y datos del caso, el juzgador deberá determinar si la forma e intensidad de la inspección en sí misma fue razonable. Es decir, si en el caso a analizar bastaba una revisión ocular y superficial o, por el contrario, era indispensable un registro más profundo de las ropas, posesiones y vehículo del sujeto. Si bien una primera etapa es la acreditación de la sospecha razonable, ello en modo alguno da un cheque en blanco al policía para practicar todo tipo de revisiones o registros. El parámetro de regularidad constitucional que proponemos pretende alcanzar un equilibrio entre, por un lado, el respeto y protección de los derechos de la persona y, por otro, una eficaz labor de las autoridades en la investigación y persecución de los delitos. En el proyecto de sentencia se delinean una serie de reglas y parámetros generales, como dije, que derivan de la propia Constitución y que deben seguirse para los distintos supuestos en que el Código Nacional permite las inspecciones, en flagrancia o durante la investigación de los delitos. Ello con la finalidad de brindar certidumbre, insisto, tanto a los ciudadanos sobre sus derechos como a los agentes de autoridad sobre los pasos que deben seguir para practicar estas medidas. Se precisa además que si bien el artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos la policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, ello no llega al extremo de anular cualquier actuación por parte de la policía sin que medie una orden escrita previa del Ministerio Público. Ello implicaría que las cosas se mantuvieran conforme al sistema de justicia penal anterior, es decir, cuando el Ministerio Público era el órgano facultado en exclusiva para realizar la investigación. Además, se vaciaría de contenido la facultad que se concedió a la policía para investigar los delitos y su labor investigadora se vería seriamente mermada en la medida en que requeriría que el Ministerio Público le diera el permiso correspondiente para estas actuaciones. Ahora bien, todo lo obtenido a partir de la práctica de esta técnica de investigación, hay que recordarlo, podrá ser objetado por el inculpado ante el juez de control competente si estima que no se cumplió con los parámetros señalados. El juez deberá valorar con especial cuidado si al adquirir los medios de prueba a partir de una inspección, el agente estatal se condujo o no bajo los parámetros descritos. De no ser así, los invalidará de plano y no podrán usarse en su contra en el juicio penal.
Es de esta manera como cobra relevancia ya en el plano jurídico la protección eficaz de los derechos de las personas. Por otro lado, y a partir de las anteriores consideraciones, concluimos que las inspecciones que se realicen bajo los parámetros antes explicados y que se desarrollen en el proyecto pueden realizarse según la situación prevaleciente en cada caso de manera forzosa. La policía, por su propia naturaleza y funciones, goza de imperio. Es la fuerza pública misma, la fuerza del Estado. La seguridad pública, dentro de la cual se engloba la investigación y persecución de los delitos por disposición del artículo 21 constitucional, presupone necesariamente el elemento de imperio estatal ejercido por sus elementos. Sería ilógico pensar, tal y como lo sugiere la accionante, que los agentes de seguridad deban obtener el consentimiento previo de los particulares para realizar estos actos de inspección y de no conseguirlo deban retirarse sin más. Desde luego, se subraya que el uso de la fuerza pública no puede ni debe ser, por regla general, la primera opción de actuación del agente de seguridad en la práctica de investigaciones. Los parámetros también los da directamente el Código Nacional de Procedimientos Penales como última racionalidad. Esa sería la presentación de este primer punto, ministro. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Muchas gracias, señor presidente. Quiero comentar, estoy en la página 13 del proyecto, donde inicia el primer tema, inspección de personas y de vehículos. Y este, a su vez, como sabemos todos, se divide en 4 subtemas: inspección en flagrancia, la página 40, inspección durante las investigaciones de los delitos, página 51, inspección de vehículos, 58, inspección forzosa en la 63. Quiero, si no tienen ustedes inconveniente, pronunciarme respecto del tema 1 en su integridad. Creo que es más fácil porque viene de una misma dinámica o viene construido bajo los mismos argumentos, aun cuando, insisto, en el proyecto sí se nos hace una diferenciación en estos 4 subtemas. En primer lugar, quiero decir que me aparto de una parte muy importante del estudio previo. ¿Por qué razón? Porque no coincido con algunas de las afirmaciones que se hacen en el mismo, y creo que sí tienen un sentido importante para el resto del proyecto. Por ejemplo, en el párrafo 28 de la página 19 se dice que transitamos de un juez ausente en las audiencias. Yo no creo que hubiera sido tan así. En el 31 se dice que el fiscal deja de ser una figura forzosa y no es necesaria su participación. Y en el 36 se dice que la policía debe integrar la carpeta de manera que permita a los abogados. Yo creo que eso tampoco es así. Pero no quisiera yo entrar a estas cuestiones. Me parece una concepción en alguna medida diferente a la que se está planteando el proyecto, y me apartaría de este estudio que se está realizando. A partir del párrafo 60, página 31 del proyecto, es donde empieza, me parece, propiamente el estudio, citando unos precedentes, los amparos directos en revisión 3463-2012 y después el 1596/2014, a partir de los cuales se hace una narrativa de lo que el ministro ponente considera que ha dicho la sala para estos efectos. Yo debo decir que no coincido en mucho tampoco con lo que se está planteando en el propio proyecto. Creo, en primer lugar, que los 2 precedentes que se citan fueron construidos con el sistema anterior. No son de este sistema acusatorio oral, sino del sistema mixto que imperaba hace algunos años. Entonces, creo que ahí también hay un problema de la manera en la que estos precedentes tendrían que estudiarse. Y me pronunciaré respecto de lo que el proyecto plantea en cuanto a la validez de los artículos 251 en sus fracciones 3 y 5, y así como el artículo 268, que se refiere a la inspección de personas y que me parece no se sostienen, uno, con mi criterio, y 2, tampoco con lo que la sala ha estado resolviendo. ¿Por qué razón me parece que no?
porque se parte de la premisa de que la etapa de investigación o en la etapa de investigación aplica el control previo provisional, lo cual no comparto. Me parece que si bien a partir del párrafo 60, insisto, se cita el precedente de la primera sala sobre el control preventivo, el proyecto los usa de una manera que yo no comparto. Si bien es cierto que los controles preventivos provisionales son un tipo más de afectación momentánea a la libertad, además de los 3 previstos constitucionalmente, también lo es que el control preventivo provisional no puede ser entendido como una categoría autónoma. La primera sala, a mi parecer, únicamente los ha usado como medios para justificar las detenciones en flagrancia en la comisión del delito y no en la etapa de investigación, hasta donde yo tengo conocimiento. Es por ello que no puedo aceptar la afirmación de que las inspecciones son y deben ser la tarea primordial y connatural de la función investigadora de los delitos en la etapa de investigación, sin necesidad de pasar por el control judicial, como se afirma expresamente en el párrafo 79. Debo subrayar aquí que los 2 presentes citados se refieren a problemas de flagrancia, por lo que considero que no pueden trasladarse sin más a la etapa de investigación como lo hace el proyecto, ya que, insisto, el control preventivo provisional se encuentra relacionado y se ha desarrollado en relación con la flagrancia y la sospecha razonable, por lo que para mí y en lo que se deriva de la doctrina de la primera sala, en todos los demás casos las acciones de inspección deben contar con control judicial para justificar su validez. Una extensión como la propuesta por el proyecto, me parece, no puede derivarse de manera automática de los precedentes y requiere un entendimiento particular de la figura de control preventivo provisional que está siendo analizada y sobre lo que creo debería contar con una votación específica en aras de la claridad para determinar si esta figura se puede trasladar o no a la fase de investigación. En mi opinión, el control preventivo no debe ser usado en la etapa de investigación de los delitos, sino solo como un elemento de la flagrancia y bajo sospecha razonable que permita a la policía acercarse y realizar actos que se encuentren inmediatamente relacionados con la comisión de un delito y den lugar a la flagrancia en su comisión como justificación de la detención. Esto no puede presentarse ya en la etapa de investigación, donde toda inspección, tanto de personas como de vehículos, debe estar autorizada por el juez. De otro modo, le estamos impidiendo a la policía extender sus facultades como si las etapas se fueran traslapando, lo cual, insisto, es incorrecto. Adicionalmente, el caso de inspección de vehículos conlleva un problema particular relacionado con la falta de lineamientos legales para su delimitación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que pueden ejecutarse. Como ya mencioné, que se argumenta expresamente en la demanda, esto debe llevar a una discusión específica sobre la regulación o falta de ella de la inspección de vehículos por parte del Pleno, y considero que debía incorporarse en el proyecto este asunto particular, en la página 15, inciso H, ya que incluso puede cambiar el sentido propuesto de considerarse fundada esta omisión. Por estas razones, votaré por la invalidez de los artículos 251 en sus fracciones 3 y 5, así como el artículo 268, que se refiere a la inspección de personas. Por otro lado, de los artículos 132, fracción séptima, 147, tercer párrafo y 266, estaría yo de acuerdo con la declaración de validez, pero toda vez que me aparté de las razones que estructuran este primer aspecto del proyecto y en general la consideración general del mismo, lo haría por razones diferentes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo me voy a permitir leer mi intervención porque voy a hacer comentarios muy puntuales, párrafo por párrafo, de este primer tema, que me parece que, como bien dijo el ministro Cosío, pues es el fundamento de todo el desarrollo del proyecto. En el primer apartado del estudio de fondo, que va de las páginas 13 al 68 del proyecto y que se titula Inspección de Personas y Vehículos, el ministro ponente, a través de 4 subapartados, hace el análisis de regularidad constitucional de los artículos 132, 145, 251, 166 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunque concuerdo con el sentido del proyecto en cuanto a reconocer la validez de todas estas disposiciones, sugiero que podrían hacerse ciertas matizaciones respecto al contenido de los preceptos y las consideraciones del proyecto a fin de evitar confusiones sobre las condiciones de aplicación de las inspecciones a personas y o vehículos. En primer lugar,
debe destacarse que en los párrafos 55 a 82 del proyecto se retoma lo resuelto por la primera sala sobre los alcances de las detenciones en flagrancia y el denominado control preventivo provisional. Comparto estos razonamientos, con la sugerencia de que en el párrafo 69 se aclare que las inspecciones constituyen una restricción admisible cuando se cumplen ciertos requisitos constitucionales, no solo de la libertad deambulatoria, sino también de otros derechos como la intimidad, privacidad o propiedad. No obstante lo anterior, estimo que a partir del párrafo 85 y hasta el 129, sección del proyecto que corresponde a los subapartados titulados como inspecciones en flagrancia e inspecciones durante la investigación, se exponen ciertas consideraciones que pueden llevar a confundir la flagrancia con el control preventivo. Por lo tanto, me gustaría plantear las siguientes observaciones. Mi primer comentario general es que en el citado primer subapartado del proyecto se hace un estudio de la justificación del control preventivo provisional, cuando en realidad las inspecciones connaturales a la flagrancia se justifican precisamente por la comisión de un delito. Es decir, cuando en el artículo 268 del Código Nacional se dice que la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, se refiere a las inspecciones incidentales a la detención por flagrancia, lo cual es diferente a la justificación de una inspección durante una investigación. Estimo que podría hacerse dicha distinción en el proyecto. A mi juicio, las consideraciones sobre el control preventivo se relacionan más bien con la porción normativa de ese artículo 268, que dice que la policía puede realizar inspecciones, y cito, cuando existan indicios de que una persona oculta en su ropa o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Fin de la cita, lo cual se estudia en el citado segundo subapartado del proyecto. Por su parte, como lo adelanté, sugiero también que podría hacerse ciertas matizaciones en algunos párrafos del proyecto con el objeto de evitar cualquier confusión con la doctrina de la primera sala expuesta por el ministro ponente. En los párrafos 85 y 86 del proyecto se señala que no se estudiará el significado de la flagrancia. Desde mi perspectiva, no se debería renunciar a la necesidad de establecer el significado de esta figura, por lo que es mejor que esta quede clarificada desde el inicio. Al hablar de los alcances de la flagrancia, es absolutamente indispensable para entender las condiciones materiales de validez de una aproximación policíaca en caso de posible flagrancia. Para esto, es posible retomar algunas de las consideraciones de la primera sala que ha desarrollado al menos desde el 2011, por ejemplo, en el amparo directo 14/2011. Posteriormente, en los párrafos 87 y 88, el proyecto señala los modos en que puede descubrirse la flagrancia. En el 87 se dice que la primera es que se revela por sí mismo. Sin embargo, en el párrafo 88 se afirma que el segundo modo en que la flagrancia puede descubrirse no se aprecia por los sentidos, sino que el agente estatal advierte que se está cometiendo un delito en ese preciso momento, pero en virtud de la presencia de sospecha razonable, que a su vez motiva y justifica la realización de un control preventivo, como podría ser una inspección. Sugiero modificar estas consideraciones. Primero, porque sería incompatible con lo dicho en el párrafo 85 del proyecto, consistente en que un delito flagrante es aquel y solo aquel que brilla a todas luces, que es tan evidente e inconfundible que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos. Segundo, a mi juicio, la flagrancia no es sospecha, la flagrancia brilla. Si un agente policíaco identifica una situación en la que hay causa probable de la comisión de un delito por sospecha razonable, es ahí cuando se activa la figura del control provisional preventivo, pero no la de flagrancia. Por lo tanto, tal como lo dice en otro apartado del propio proyecto, no debe confundirse la figura de flagrancia con la realización actual de un delito. Si el delito se realiza ocultamente y no puede percibirse por los sentidos, no hay flagrancia, pero sí se puede descubrir por el control preventivo motivado con sospecha razonable. Adicionalmente,
En el párrafo 94, el proyecto señala que el artículo 268 del Código Nacional se refiere a los supuestos de flagrancia descritos en párrafos anteriores cuando afirma que en la investigación de los delitos la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Como lo expliqué anteriormente, considero que el primer supuesto del artículo 268 no se refiere a casos de sospecha razonable y control preventivo provisional. Se refiere más bien a casos identificables bajo la figura de inspección incidental a la detención por flagrancia, es decir, cuando por razones de mera seguridad y protección de la integridad física de posibles víctimas, testigos o elementos policiales se realiza una búsqueda exclusivamente ceñida a detener un posible daño. De igual manera, en el párrafo 120, el proyecto explica cómo debe interpretarse el segundo supuesto del artículo 268 del Código Nacional, esto es, el supuesto que permite la inspección cuando existan indicios de que la persona oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como el delito que se investiga. El proyecto afirma, al igual que en el caso de flagrancia, la policía debe contar con una suposición razonable para proceder a la inspección de la persona. Solo así se cumple con el principio de legalidad en estos supuestos. Mi observación consiste en que, en el caso de flagrancia, la policía no cuenta con una suposición razonable para proceder a una inspección. Justamente lo que caracteriza a la flagrancia es que brilla a todas luces. Se manifiesta en su totalidad a través de los sentidos. Esta distinción conceptual entre sospecha razonable con control preventivo y flagrancia me parece esencial. De igual manera, en ese párrafo se dice que la diferencia radica en el objeto de esa sospecha razonable. Pero esto también parece desacertado. Se insiste. La diferencia entre el primero y segundo supuesto, el artículo 268, básicamente consiste en que el primero regula el caso de una inspección incidental a la detención en flagrancia y el segundo regula las condiciones materiales de validez del control preventivo provisional, es decir, cuando se descubre la comisión de un delito por virtud de una sospecha razonable. La parte final de este párrafo 120 también señala que ese supuesto se refiere a un delito previamente denunciado respecto al cual ya existe una denuncia. La doctrina de la primera sala no ha hecho esa distinción a lo largo de casi 7 años en los que ha trabajado los criterios de control provisional preventivo y creemos que no lo ha hecho por buenas razones. Es perfectamente posible que la policía, en el marco de sus actividades ordinarias de investigación, realice un control provisional preventivo basado en sospechas razonables, pese a que no haya una denuncia formal. El elemento sorpresa puede estar presente, lo que contrarresta la posibilidad de arbitrariedad y abuso por parte de las fuerzas policíacas es la definición restringida de control provisional preventivo y la posibilidad de control judicial sobre el mismo. Esto es, la primera sala ha señalado que el ejercicio de escrutinio constitucional debe versarse sobre el momento previo a la ejecución del control. Esto es, debe versar sobre la sustancia de la información con la que contaban las autoridades antes de llevar a cabo la revisión y no con la obtención como resultado de la misma. En otras palabras, el estándar sobre el control provisional preventivo requiere que los tribunales evalúen la información fáctica y circunstancias en manos de las autoridades antes de realizar la revisión. La restricción al derecho a la intimidad y a la libertad deambulatoria solo será válida si esa información es tal que permita a cualquier persona razonable obtener la convicción fundada de que la evidencia buscada está relacionada con la actividad criminal y de que su revisión será un medio idóneo y proporcional para lograr la protección de un bien constitucionalmente legítimo. También me apartaría del párrafo 113 o sugeriría cambiarlo porque va en la misma tónica. Dice la inspección durante la investigación del delito, en donde se afirma que en la flagrancia la inspección se realiza para descubrir el delito. Es decir, el concepto de la flagrancia para descubrir un delito me parece contraria a la doctrina que se ha desarrollado y en el mismo sentido el párrafo 145 en cuanto a la inspección vehicular.
Esos serían mis comentarios sobre esta primera parte. Gracias, ministro presidente. ¿Estaría usted por la validez de esos preceptos, señor ministro? Sí. Por los 4 preceptos básicos que están en este Con una apartado. interpretación, Sí, desde luego. separando control preventivo de flagrancia Con otras y sospecha razonable dentro del argumentaciones. control preventivo. Muy bien. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente, al igual que lo han hecho los señores ministros Cosío, Díaz y Gutiérrez Ortiz Mena. Difiero sobre algunas de las consideraciones que sirven de sustento para declarar infundado el concepto de invalidez que nos ocupa, formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo hago básicamente por la manera en que cada uno de los puntos en los que se divide el tratamiento del argumento desglosa las posibilidades, convirtiéndose prácticamente en una especie de protocolo en el que, de no seguirse, generaría automáticamente la valoración negativa por parte de los jueces, cuando no creo que la contestación de un concepto de invalidez nos pudiera dar la fórmula exacta con la que los jueces de proceso deban considerar la fuerza convictiva de cada prueba. Es evidente que cada circunstancia marca sus propios tiempos y a partir de ello serán los hechos mismos los que justifiquen la manera en que las autoridades actúen y preparen el material probatorio necesario para lograr el efecto de su acusación, y desde luego en ello coincido en que el argumento planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al contenido de estos artículos es infundado. Y es infundado no tanto por las razones que aquí, como bien dije, más allá de su magnífica concatenación y enarbolamiento, me parece llevan a un resultado para mí complejo y peligroso. Aquí ya se dijo que para llegar al resultado, esto es, dividido en los 4 subapartados que son flagrancia, investigación de delitos, inspección de vehículos e inspección forzosa, se parte de un argumento sobre cuestiones de carácter, si bien más histórico, también reflexivo respecto de los antecedentes del enjuiciamiento que hoy tenemos y que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así se hace de los puntos 23 al 52. Me parecería que si atendemos de manera puntual a su contenido, alcanzaríamos varios juicios de valor que no apuntan a la contestación de lo que aquí se planteó. El cuestionamiento del sistema anterior parecería, en función de los puntos 23 al 52, como si hubiera un antes completamente negativo, abominable, frente a un presente fulguroso, intenso y lleno de éxitos. Me parece que la diferencia en general no pudiera estribar sobre lo que hoy, bien entendido, puede ser un tipo de enjuiciamiento moderno en detrimento de lo que ya sucedió. Lo que sucedió tuvo su motivo, justificación, se explicó y creo que hay muchas sentencias, infinidad de sentencias, las más de ellas que dan cuenta de la efectividad del sistema en un entorno distinto. Muy bien, el proyecto apunta sobre la evolución de los derechos humanos, las formalidades, la profesionalización de las autoridades y básicamente el derecho a la verdad. La reconfiguración del debido proceso de ley es hoy parte de la asignatura que todos los órganos del Estado tienen y este proyecto para allá apunta. Lo cierto es que poco abonamos sobre la crítica que se pudiera hacer en función de lo anterior para con ello decir que el concepto de invalidez no tiene razón. Por el contrario, bajo esa perspectiva parecería que la tiene, dado que estamos abandonando un sistema que, a juzgar por ello, hubiera sido lo peor que hubiéramos imaginado en el contexto jurídico, cuando, como testigo del mismo, no lo considero así, ni consideraría justo entenderlo así. Hoy hay un cambio y ese cambio debemos valorarlo en función de sus nuevos objetivos, perspectivas y competencias. A partir de ello, generaría mi primera reflexión. Uno de los apartados más importantes en el desarrollo de este planteamiento tiene que ver con la inspección forzosa. Esto es, divide claramente lo que es la voluntariedad en el sentido de la inspección, esto es, cuando la persona accede voluntariamente a ser inspeccionada, frente a la forzada. Y en la forzada es cierto que el propio proyecto apela a que la fuerza tiene que ser gradual y no puede ser la primera respuesta por parte de la autoridad. Sin embargo, atendiendo a los puntos 100, 103, 125,
52, aun cuando se reconoce ello, me parece que sería muy importante reflexionar sobre lo que este alto tribunal ya generó en torno al uso de la fuerza, y lo fue en las acciones de inconstitucionalidad 25, 26 y 27, todas ellas acumuladas. En tanto, allí este alto tribunal expresó con todo detenimiento, como se puede obtener de la lectura de ese fallo, cuáles son los pasos que sigue la autoridad cuando tiene que hacer uso de la fuerza. Es cierto que en aquellos casos se vieron aspectos bastante más extremos del uso de la fuerza, no necesariamente vinculados con un tema específico de inspecciones a las personas, pero sí se sientan muchas bases sobre lo que la autoridad debe hacer frente a quien en un determinado momento puede estar cometiendo un delito, y la base fundamental para que su investigación fructifique con un elemento de prueba útil frente a la comisión de un delito en su defensa procesal. Bajo esa perspectiva apelaría yo más a que todo el capítulo de la inspección forzosa pudiera reconsiderar la posibilidad de tomar en cuenta los argumentos y conclusiones alcanzadas al analizar la ley del uso de la fuerza del Estado de México, y en base a ello poder dar la respuesta, como ya se ha hecho aquí, uniforme, consistente sobre lo que es el uso de la fuerza, específicamente en el trato de las inspecciones que se den con motivo de la posible comisión de delitos y su flagrancia. Por lo que hace a lo demás, concuerdo, como ya aquí se ha dicho, en la posibilidad de que el entendimiento parcial de lo que es la flagrancia y la investigación del delito pudiera llevar finalmente a tergiversar esta segunda figura. Estoy completamente convencido que la disposición que aquí analizamos, que permite llevar a cabo una inspección cuando se suponga que alguien traiga consigo algún objeto del delito adherido a su cuerpo u oculto entre sus ropas, no es un tema que deriva necesariamente de la investigación de delitos. Eso es una subespecie de la flagrancia en un descubrimiento incidental cuya evidencia permite a que la autoridad actúe. Sin embargo, esto es una cuestión muy delicada, pues bajo la concepción de que se tiene adherido al cuerpo u oculto entre las ropas algún cierto objeto del delito, pudiera permitir, tal cual aquí se descubre, la posibilidad de que lo que realmente se traiga es una cuestión completamente diferente de un objeto del delito, justificada siempre sobre la sospecha de que efectivamente lo es. El descubrimiento incidental participa precisamente de la idea de que en determinadas circunstancias y puntos de revisión, o en alguna consideración específica en donde, por ejemplo, la entrada a un establecimiento mercantil o un establecimiento público, por esa circunstancia incidental se descubra adherida a la persona u oculta entre sus ropas algún objeto del delito. Si consideráramos, como lo hace el proyecto, que esto es investigación de delitos, mucho me preocuparía que bajo la misma figura el Ministerio Público tomara una serie, o la policía más bien dicho, tomara una serie de atribuciones que competencialmente no se le encuentran reservadas, pues la investigación del delito supone y es producto de una labor policíaca de información, de consolidación de datos, de estructura de los mismos, de cruce de su información para poder, con elementos suficientemente razonables, poder obtener del juez la autorización necesaria para acudir a algún lugar o inspeccionar algún delito, siempre derivado de otro ya consumado y que pueda seguirse consumando. Esto es, creo, lo que llamaríamos investigación de delitos, y no está relacionado con el artículo cuestionado, que sería el 268. Para mí el 268 única y exclusivamente permite la inspección de personas o vehículos cuando, por alguna sospecha razonable, es necesario cumplir con la función de investigación, siguiendo, como muy bien lo apunta el proyecto, los procedimientos que por ahora se han trazado desde la construcción jurisprudencial del debido proceso de ley, y que, por lo mismo, en cumplimiento de los objetivos para los cuales se ha instituido este sistema, puedan servir de elementos eficaces frente a la convicción de un juez de llegar a la verdad. Bajo esta perspectiva, solamente quisiera entonces apuntar que estoy de acuerdo en que son infundados los conceptos
de invalidez formulados por quien cuestiona el contenido de estos artículos, pero no necesariamente bajo la configuración de 4 subapartados que los lleven como flagrancia, investigación de delitos, inspección de vehículos e inspección forzosa. Simple y sencillamente contestando los motivos de invalidez, creo es posible tomar en cuenta las nuevas labores de investigación policíaca, el cuidado y protocolos con los que se debe seguir para cumplir con el debido proceso de ley, la cadena de custodia, la información sobre lo que se busca, la manera en que se debe acometer frente a la persona que ha de sufrir este tipo de invasión y a partir de ello concluir precisamente en contra de lo que la preocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos implica. Esto es, la violación a estos, pues creo que, como bien se apunta, es precisamente una de las funciones de la policía, investigar y, entre otras, su herramienta más importante, la inspección voluntaria o forzosa en personas y vehículos, más no enarbolada o construida a partir de algunas divisiones que me llevarían más a entender quizá hasta un desbordamiento de competencias, como le acabo de apuntar, si en la investigación de delitos a propósito de que alguien lleve adherido a su cuerpo o entre sus ropas algún objeto de delito, esto pudiera llevar a la posibilidad de que en todo caso y cualquier circunstancia esto se alcance bajo el artículo 168, cuando en este sentido el cateo resulta fundamental. En esta medida, estando de acuerdo con el resultado final del proyecto, no coincido con la parte esencialmente preparatoria en la que se nos describe las razones muy fundadas del nuevo sistema y sí sobre la invalidez, la validez de los artículos cuestionados y lo infundado del argumento formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Voy a referirme a este primer apartado, especificando mi postura sobre cada uno de los preceptos. Debo decir, en primer término, que no comparto las consideraciones del proyecto y tampoco en gran medida comparto el sentido al que se llega en él, ya que me parece que las conclusiones a las que arriba se desprenden, como no puede ser de otra manera, de la argumentación que le precede. Si nosotros vemos en primer término el artículo 268 que habla de inspección de personas en la parte impugnada, dice: en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Aquí no hay problema, el problema viene en la segunda parte. O cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Esta última parte del párrafo que acabo de leer, o esta última oración, me parece que no se compadece con la doctrina que ha realizado la primera sala de esta Suprema Corte en relación con controles previos y detenciones en flagrancia, que son dos supuestos distintos. La detención en flagrancia se da cuando se está cometiendo un delito o es detenido inmediatamente después de cometerlo una persona, y en este momento se justifica una inspección posterior para asegurar instrumentos, objetos o productos del delito o resguardar la propia seguridad de la gente que realiza la detención o de terceros. Sin embargo, esto no se confunde o debe confundir con el control preventivo previo, que puede justificar la realización de un registro a una persona o a sus pertenencias, incluyendo un vehículo, cuando se actualiza una sospecha razonable de que se está cometiendo un delito, y esta revisión, esta inspección eventualmente puede llevar a una detención en flagrancia, de tal manera que en este caso la inspección es anterior a la detención y es en la inspección en la que se acredita que efectivamente hay una flagrancia.
A mí me parece que este nuevo supuesto de control previo que se establece en el artículo 268 y que se avala en el proyecto no se compadece con la Constitución y se puede prestar a múltiples inconvenientes prácticos, como es que la policía, sobre pretexto de que está investigando un delito, pueda llevar a cabo revisiones o inspecciones en una persona sin que haya una sospecha razonable de que está cometiendo un ilícito, simplemente porque tiene una sospecha razonable de que esta persona lleva adherido qué o por qué o a cuentas de qué. Y esto, reitero, puede dar lugar a grandes abusos. Cualquier agente de la policía puede decir: te estoy inspeccionando porque resulta que esta computadora, este teléfono celular, esta cartera, esta chamarra que portas, parece que está involucrada con un delito que ya se denunció. Yo creo que en esta etapa de un proceso de investigación no se pueden llevar a cabo las detenciones así. Sí, solo sí hay sospecha razonable de que esta persona está cometiendo un ilícito. Se hace la inspección, resulta que efectivamente al tener en su posesión un objeto que no es de su propiedad, pudiera eventualmente generarse una flagrancia, pero esto, reitero, no creo que pueda abrirse una puerta para que, sobre pretexto de investigar, se le den atribuciones a la policía que no tiene constitucionalmente y creo que no debe tener tampoco legalmente. Y sí me parece claro que en la doctrina de la primera sala no está comprendido este supuesto. Consecuentemente, yo votaré en este aspecto por la invalidez del artículo 268, porque, reitero, me parece que no hay constitucionalmente una justificación para que se pueda llevar esta inspección a las personas simplemente porque supuestamente se está investigando un delito, con independencia de lo que ya se ha dicho aquí, que habría que discutir si en esta etapa de la investigación, precisamente a partir del nuevo sistema penal acusatorio, la policía puede tomar estas medidas sin que haya una disposición por parte del juez de control. Por el otro lado, en relación con el artículo 266, en la parte que habla que se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste, yo también votaré por la invalidez de esta parte del precepto, porque no se establece de ninguna manera cuáles son las garantías y los parámetros a los que debe estar sujeto este registro forzoso. ¿Qué vamos a entender porque no esté dispuesta a cooperar o se resista? ¿Cómo se va a hacer este registro forzoso? ¿Qué garantías? ¿Qué temporalidad? ¿Qué tipo de medidas puede tomar el agente o pueden tomar los agentes para realizar el registro? Me parece que es especialmente problemático que haya un precepto donde nada más se diga se realizará un registro forzoso. Cualquier cosa que esto signifique, parece ser que es obvio que es contra la voluntad de la persona a la cual se va a inspeccionar y no se generan de aquí las mínimas garantías de defensa y de respeto a sus derechos fundamentales. Y por las mismas razones votaré también por la invalidez de las fracciones tercera y quinta del artículo 251, que habla de que no se requiere autorización de juez de control para la inspección de personas y la inspección de vehículos, porque también aquí, hablando de inspección de vehículos, tampoco se establecen las mínimas garantías de cómo se va a llevar a cabo esta inspección y en qué supuestos y a partir de qué reglas que pueden operar en este tipo de situaciones, porque dejarlo así implica que la autoridad, sin necesidad de sospecha razonable ni ningún otro presupuesto, puede simple y sencillamente a su discrecionalidad, que cuando no está sujeta a principios se convierte en arbitrariedad, revisar vehículos sin ningún parámetro de constitucionalidad o de referente
de constitucionalidad y legalidad. No hay principio de legalidad en estos 3 preceptos porque la ley no prevé, en un caso prevé un supuesto que constitucionalmente no es admitido y en los otros no establece sobre qué reglas o parámetros va a actuar la autoridad para que, por un lado, la autoridad tenga a su disposición cuál es el camino que tiene que utilizar y, por el otro lado, el particular pueda resistir aquello que ya incurre en el terreno de lo arbitrario. Por lo que hace a los artículos 132 y 147 en las partes que han sido impugnadas, votaré por la validez, sin embargo, por razones distintas a las que se contienen en el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, gracias, señor presidente. Yo estoy parcialmente con el proyecto. Comparto la constitucionalidad del artículo 132, fracción séptima, con salvedad en consideraciones, porque nada más es el establecimiento de las obligaciones del policía, tal cual, practicar inspecciones. El 147 también lo comparto, tercer párrafo, por razones diferentes. Donde me voy a apartar es precisamente en el artículo 251. Lo que yo analicé en este asunto es que lo que estamos viendo son técnicas de investigación, la validez de estas técnicas de investigación. Estas técnicas de investigación se dan ya en la etapa del procedimiento penal y principalmente en la de investigación, ¿sí? Estas técnicas están referidas a la etapa de investigación dentro del procedimiento penal. La particularidad que vemos es que precisamente el artículo 251 nos dice que las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control son, entre otras, la inspección de personas y la inspección de vehículos. Ahora, en este sentido, yo no comparto, como alguno de mis compañeros se ha pronunciado, que se traten de controles preventivos provisionales. Esto es una figura completamente diferente, son técnicas de investigación que se dan ya en el procedimiento penal y con la finalidad precisamente de recabar indicios, etcétera, durante la fase principalmente de la investigación inicial. Ahora, esa técnica de investigación nos dice otro artículo que habla de la inspección de las personas ya en particular, es decir, hay un artículo que nos dice no requiere autorización de juez de control, inspección de persona. Posteriormente, hay un artículo que es el 268 que nos dice cómo se va a dar esta inspección de la persona y nos dice en la investigación de los delitos, es decir, ya durante la fase del procedimiento penal, la policía podría realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Es decir, no se detiene, aquí es cuando se detiene a la persona en flagrancia, no antes. La detención de la persona en flagrancia es lo que le va a permitir a los elementos de seguridad pública en ese momento inspeccionar a la persona. Ese es el momento en que se va a permitir inspeccionar a la persona sin orden judicial o sin orden de juez de control judicial. Pero es únicamente en ese momento, cuando detienen flagrancia. El otro supuesto, que es el 268, o cuando existan indicios que oculte entre sus ropas o que lleve adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.
Es decir, esta técnica de investigación ya se va a dar dentro del procedimiento penal y en esta etapa de investigación inicial, y la cual comienza en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente. Entonces, estos no son controles preventivos provisionales. Y de ahí es que me aparto totalmente de la argumentación que desarrolla el proyecto en función de que se trata en cierta medida de controles provisionales preventivos. Me aparto, también considero que es inconstitucional el que no se requiera autorización de juez de control ya en la fase de procedimiento penal cuando la policía, derivado de que ya existe la denuncia o la querella, sin orden judicial y por una sospecha, pueda inspeccionar a la persona que ella considere pertinente. Aquí ya estamos dentro del procedimiento penal y a mi juicio tiene que haber un control por parte del juez precisamente de control. En este sentido, y sobre todo únicamente nos habla de que existe cuando existan indicios dentro de un procedimiento penal y lo van a inspeccionar. También me voy a separar de la parte del artículo 266 que establece que si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste, se realizará un registro forzoso. Para mí este artículo es violatorio de cualquier principio de seguridad jurídica y de legalidad. No existe ningún parámetro para establecer la cooperación o la resistencia y hasta qué punto es un registro forzoso, porque además otra de las técnicas de investigación que no requiere control judicial, que no fue impugnada por la comisión, pero también está la revisión corporal, que es diferente a la inspección, en términos de lo que nos establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por estas razones yo me aparto del proyecto y ese será el sentido de mi voto con relación a cada uno de los artículos que mencioné. Gracias, señora ministra. Vamos a un breve receso, señores ministros, y regresamos en 15 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio informativo. La ministra Margarita Luna Ramos y la magistrada Yanino